estábamos revisando nuestra balanza de pagos del país, la última que tenemos, porque esto se hace trimestralmente, ¿no? Y hacen una también anualmente. Entonces estábamos viendo qué nos decía la balanza de pagos de Bolivia, que es elaborada por el Banco Central, para entender un poquito respecto a lo que es la balanza de pagos, el PIB y lo que habíamos hablado en la clase, ¿no? Entonces nos estaba diciendo que había afectado el tema de la pandemia este primer trimestre y a nosotros como Bolivia, porque nosotros somos exportadores de materia prima, ¿no? Entonces ya se ha roto la cadena logística, decía, porque ya no nos están pidiendo la materia prima para fabricar las grandes potencias como son China, Estados Unidos, ¿no? Donde mandábamos. Seguiremos. Dice, para Bolivia este complejo panorama supone la disminución de la demanda externa, es decir, que no vamos a vender, ¿no? Lo poco que exportábamos ya no hemos exportado tanto como lo hacíamos en el anterior, comparado con el anterior trimestre, ¿no? Entonces, por lo tanto, dice, al primer trimestre la contracción del PIB externo relevante alcanzó al 2.1% interanual. ¿Qué significa esto? Que ha disminuido en 2.1% el PIB, la producción en Bolivia, ¿no? China, dice, uno de los principales socios comerciales, inició las medidas de contención de la pandemia en enero. Con la cancelación de las festividades de Año Nuevo Lunar, posteriormente las mayores acciones de restricción social y laboral se tradujeron en el cese parcial de la actividad manufacturera. Entonces, los chinos han dejado de fabricar, por lo tanto han dejado de pedir materias primas. Eso nos está diciendo en resumen, ¿no? A nivel global, no solamente a nosotros, dice, esa situación desencadenaría la interrupción de la oferta industrial y consecuentemente daría inicio al debilitamiento de la demanda de materias primas, ¿no? Otros socios comerciales, por ejemplo, como son, dice, la zona euro, cuya contracción al primer trimestre fue del 3.8% debido en parte a la emergencia sanitaria en Italia y España, que colapsó el sistema de salud, ¿no? Por su parte, Estados Unidos, además, nos dice, la contracción alcanzó al 4.8%, en un contexto en el que las solicitudes de subsidios por desempleo se dispararon en marzo, ¿no? Ustedes saben que en Estados Unidos, cuando ya no tienes trabajo, puedes pedir un subsidio por desempleo, ¿no? Y ha habido mucha gente que ha pedido ese subsidio porque muchas empresas se han cerrado, ¿no? En Chile lo propio ha ocurrido. Seguiremos. Otro aspecto relevante derivado del escenario externo, dice, se encuentra asociado con la debilitada evolución de los términos de intercambio, producto del desbalanceo en el mercado de materias primas, ¿no? Las restricciones generalizadas del transporte, o sea, no ha habido movimiento, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan por la pandemia? Se ha paralizado la actividad fabril, es decir, las fábricas han dejado de trabajar. Y se acuerdan el tema del petróleo, lo que les comentaba, no me acuerdo la anterior vez, ¿no? Ha habido la oferta del petróleo particularmente sólida por parte de los Estados Unidos, dice, repercutieron directamente en el retroceso de los precios del crudo. ¿Qué ha pasado con el petróleo? ¿Alguien sabe? ¿Ha subido o ha bajado el precio del barril de petróleo en esta pandemia? Bueno, ha bajado enormemente, licenciada. ¿Y por qué? Bueno, las informaciones que decían es que los almacenes de contención de petróleo han rebasado en Estados Unidos y también en el Golfo, entonces tenían petróleo por demás. Exacto. Entonces, eso ha sido una de las causas por la cual el petróleo ha bajado, incluso ha dado negativos en algunos casos. Uh-huh. Pero está bien, lo que tú has dicho era la consecuencia, ya no han pedido petróleo, pero ¿por qué no han pedido petróleo? Porque ya no ha habido fábricas que necesitaban petróleo, ¿no? Incluso, por ejemplo, los autos han parado, el transporte ha parado, entonces, por lo tanto, ya no había necesidad de petróleo, de gasolina, de los derivados del petróleo. Por lo tanto, ya no había demanda de petróleo. Por eso es que había exceso de petróleo, ha bajado, había exceso de oferta, y ustedes saben que cuando hay exceso de oferta, los precios bajan, ¿no? Ha bajado el petróleo. Ha sido increíble, ha habido un día en el que era negativo el precio, ¿no? Era como decirte, te pago por darte el petróleo en vez de que me pagues tú, más o menos, ¿no? Era bien, ha sido realmente increíble esto, económicamente ha sido realmente un golpe muy terrible, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? Nos está hablando de eso, básicamente. Nos dicen, en contra de lo previsto, de acuerdo a la contención de producción del petróleo establecido por la OPEP, ¿no? La OPEP es la organización donde están unidos los países mayores productores de petróleo, ¿no? Y Rusia se quebrantó, dice, a inicios de marzo. En este contexto, Arabia Saudita, comunitaria de forma sorpresiva, incrementó unilateralmente la producción del crudo y con eso peor, ¿no? Ha bajado, dice, hasta $20.5 el barril de petróleo en marzo del 2020. ¿No? Entonces, otros productos, aquí en Bolivia, dice, otros productos de la canasta exportadora de Bolivia,
como los bienes agrícolas y los minerales, también se verían afectados. Dicen, ¿no? Por ejemplo, últimamente Bolivia ha estado exportando carne, ¿no? Carne de res. ¿Y qué ha pasado? China ya no ha recibido la carne de res por este tema de la pandemia, por el tema de que se ha parado el transporte, y eso ha afectado, de hecho, la canasta exportadora de Bolivia. ¿No ve? Bienes agrícolas y minerales también se han visto afectados. Aunque el oro, fíjense qué ha pasado con el oro, aunque el precio del oro repuntaría, dice, ha subido el oro, ¿no? En su calidad de activo refugio, debido a la mayor adicción al riesgo. ¿Qué significa esto? ¿No? Yo, por ejemplo, hubiera dicho, pucha, ¿y ahora qué hago con mi plata? Lo pongo en bonos, lo pongo ¿en qué lo puedo poner en este tiempo de pandemia? ¿Qué hubieran hecho ustedes, chicos? ¿Lo hubieran puesto en eurobonos, en bonos del Tesoro de Estados Unidos, en bonos de aquí de Bolivia? ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué han hecho con su plata? Debajo del colchón, ¿no ves? Yo creo que es lo mejor, más seguro. ¿Qué opina? ¿Debajo del colchón o no debajo del colchón? ¿Dónde pondrían su plata en esta pandemia? Y en este momento, no por lo que ha pasado, por lo que también el medio digital ha crecido, tal vez una de las opciones buenas hubiera sido invertir en bitcoins, ¿no? Porque esto está teniendo un crecimiento más potencial. Sí, podría ser. Pero fíjense, alguien que es adverso al riesgo, todavía en bitcoins puede invertir alguien que es parcialmente arriesgado, digamos, ¿no? Pero alguien que es averso al riesgo, dice, no, yo tengo una aversión al riesgo que no quiero arriesgarme, pero ni un quinto, digamos. Esas personas que han dicho, han decidido invertir en oro. Por eso es que ha repuntado, dice, el valor del oro, ¿no? Interesante, ¿no? Este análisis que hace el Banco Central es bien importante que nosotros sepamos leerlo y podamos ver no solamente las opiniones económicas, sino nosotros mismos, ¿no? Tener una idea más clara. Seguiremos, a ver, ya hemos visto eso, nos apuraremos un poquito. ¿Qué más dice? Los mercados financieros asimilaron. Sí, ¿alguien más quiere opinar? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya. Dice, los mercados financieros asimilaron de forma inmediata el deterioro global, registrándose mayores niveles de volatilidad y fugas de capital. ¿Qué ha pasado? No sé si han escuchado en las noticias, por ejemplo, como decía nuestro compañero, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a invertir en Bitcoin? Apaguen por favor sus micrófonos. ¿Voy a invertir en Bitcoins o qué voy a hacer? Han caído también parte de las bolsas, ¿no? Se han cerrado a tempranas horas. Entonces, todo esto ha afectado también al mercado financiero, ¿no? Se han ido activos mucho más seguros. Por ejemplo, al principio han dicho, ya no quiero yo acciones en empresas chinas, y han comenzado a vender todas sus acciones, y después las empresas chinas han comenzado a trabajar y han subido las acciones de las empresas chinas. Entonces, ahí han habido millonarios y personas que se han vuelto, no pobres, pero digamos que han disminuido su capital, ¿no? Los mercados bursátiles también han sido afectados y se han habido apertura en sus, dice, los principales mercados bursátiles registraron la apertura de su sesión, de interrupción monetaria de las operaciones ante eventos consecutivos de sell-off, que significa que han habido bajas muy fuertes, ¿no? Ya, todo esto nos importa. ¿Qué más dice? Nos importa de manera general, porque tendríamos que saber cómo está yendo, ¿no? Cómo le ha ido al país, ¿no? En este contexto, o cómo le ha ido al mundo, porque eso nos afecta como país, ¿no? ¿Qué más dice? En este contexto, las autoridades monetarias a nivel global desplegaron una serie de impulsos monetarios. Eso es interesante, ¿no? A nivel mundial, ¿qué ha pasado? Que todos los países, por ejemplo, en Estados Unidos han anunciado, por ejemplo, dice, compras ilimitadas de títulos del Tesoro, otorgando facilidades de financiamiento para las empresas afectadas. No sé si han escuchado, por ejemplo, en la zona euro también ha habido uno de las industrias más afectadas ha sido la aviación, ¿no? Entonces, que han sacado como, no me acuerdo, 20 o 30 o 100, pero como 200 millones de euros para reactivar la economía de las líneas aéreas, ¿no? Entonces, todos han comenzado a hacer todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Por ejemplo, en acción coordinada para garantizar la liquidez global, los bancos centrales de Estados Unidos, Europa, Japón, Inglaterra, Canadá y Suiza redujeron los precios de los acuerdos de canje de las líneas de swap. Además, se restablecieron las líneas temporales de canje de liquidez en dólares con otros 9 bancos, entre ellos Brasil. ¿Qué está diciendo? Que han mejorado las facilidades financieras de intercambio, ¿no? Es decir, digamos que antes ganaban en el intercambio, no sé, $1.000.000, ahora ya han disminuido para poder proveer mayor financiamiento y apoyar a esas industrias que han tenido problemas, ¿no? Entonces,
ha sido una acción coordinada y a ver que haya más liquidez, porque como no ha habido movimiento, la liquidez, no ha habido liquidez en el mercado, no había plata, no había circulante. Por eso es que han hecho este acuerdo. Ahora, ¿qué ha pasado en América del Sur? Nos dice, se caracteriza, que dice en el panorama actual se caracteriza por la caída de la demanda externa de materias primas. Eso es lo que más nos afecta, porque nosotros como América del Sur, que somos productores de materia prima nomás, ¿no? Lamentablemente, pura materia prima nomás. Entonces dice, y los menores precios de exportación. Entonces, sí hay algunos que nos han querido comprar, pero ha sido baratito. Eso nos ha afectado, ¿no? Nos ha afectado mucho. Por lo que se prevé, dice, una contracción del PIB de la región en un 5%. ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice? ¿Qué era el PIB? ¿Qué era el PIB? La producción de un país en un determinado tiempo, licenciada. Muy bien. ¿Y esa producción qué va a pasar ahora? ¿Qué se prevé que va a disminuir en un 5%. En un 5%. ¿No? En Bolivia, si el PIB era 100, ahora va a ser 95, ¿no? Eso nos está diciendo. Listo, ¿qué más nos importa en Bolivia? Las acciones de política monetaria. A ver, ¿qué ha pasado en Bolivia? ¿Va a subir el dólar? Aquí está la respuesta. En Bolivia, las acciones de política monetaria se orientan a salvaguardar la estabilidad del sistema financiero, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que haya una estabilidad, porque aquí el problema puede ser el boliviano, ¿no? Decir, ahorita se ha mantenido fuerte el boliviano respecto al dólar porque hay una política de tipo de cambio fijo, pero con la presión es tan grande que puede haber un problema en el sistema financiero. La estabilidad que hemos tenido hasta ahora esta pandemia podría repercutir en que no haya una estabilidad financiera. Entonces, ¿qué están haciendo? El Banco Central está haciendo acciones de política monetaria. ¿Qué está tratando? Está procurando mantener los niveles de liquidez adecuados. O sea, que haya suficiente circulante, que haya suficiente plata en el mercado. Eso está tratando de hacer, ¿no? Las tasas de interés que sean más bajas, eso está tratando de hacer el Banco Central. ¿Por qué? Porque quiere prestar para que se pueda mover la economía, ¿no? Alguien que quiere hacer su emprendimiento pueda prestarse porque, digamos, la tasa de interés es baja. Quiere que haya una política de estabilidad cambiaria, eso está diciendo, está tratando de hacer eso, ¿no? A fin de evitar episodios de extrema volatilidad. Imagínense tantos tiempo que ha estado fijo el tipo de cambio, si se mueve ahorita un puntito, aunque sea, ¿qué pasaría? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué harían ustedes? Digamos que tienen ahorita en su mano ahorita 200,000 bolivianos y anuncian que probablemente sube el tipo de cambio el lunes. ¿Qué harían? Del dólar, ¿no? Ahorita está a 6.96, digamos, se escucha que va a subir a 7. ¿Qué harían ustedes? Cric, cric. ¿Qué harían? A ver, ¿quién? Cristian Morellericona, por favor, ¿me puedes decir qué harías tú? La verdad no sé, licenciada, si qué haría, si sube o si baja, que es un tema súper delicado. Es un tema súper delicado, ¿no? Entonces, como dice acá, por ejemplo, tienes mucha razón, Cristian, es un tema muy delicado. Porque ¿cuántos años se ha mantenido el tipo de cambio? Se ha mantenido muchísimos años, creo que ya van 9, 8, 10 años llevamos a estar con el mismo tipo de cambio, ¿no? Entonces, si subiera o si bajara el tipo de cambio un punto, ya ese es un tema más, social. ¿Por qué? Porque la gente ya comienza a tener miedo, ¿no? El tema del riesgo. Tanto tiempo ha bajado, puede ser que ahora suba o baje. Entonces la gente podría agarrar y decir, yo voy a cambiar mis dólares ahorita mismo, ¿no? Voy a cambiarlo a dólares mis bolivianos, no me conviene, ¿no? Uy, alguien, nos estamos enterando de la vida de alguien. Por favor, apaguen sus micrófonos. Ya, voy a apagar yo, ¿ya? Ya apagué. El que quiera hablar, por favor, levanta la mano. Ya, ahora sí analizaremos nuestra balanza de pagos. Nos dice, al primer trimestre, la economía nacional registró una importante corrección del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, llegando al 0.4% del PIB, menor al 1.3% del PIB alcanzado en el similar periodo del 2019. Fíjense, menor al 1.3. Ahorita hemos llegado al 0.4 nada más, ¿no? Entonces ahí se nota el problema que ha habido. Y esto es del primer trimestre, de marzo, ¿no? Este resultado se explica por la disminución del déficit de la balanza comercial de bienes y servicios. Ahí el más afectado ha sido la balanza comercial, es decir, las importaciones y las exportaciones, ¿no? Debido a la reducción de las importaciones en ambos casos. Cabe señalar que las exportaciones de servicios también mostraron un descenso en el trimestre. ¿Qué significa esto? Servicios. ¿Qué servicios exportamos? Por ejemplo, el tema de la hotelería, ¿no? Ahí están servicios.
ya no ha habido servicio, ya no han trabajado los hoteles, ¿no? Prácticamente. Y por lo tanto, ahí es como que tenemos menos exportaciones de servicios, ¿no? También mostraron descenso del trimestre, asociados, otro servicio, por ejemplo, es el transporte, ¿no? Realmente ha sido bien afectado el tema de servicios, ¿no? En esta pandemia, asociados a la reducción de la demanda interna y externa del sector privado y como del público por la emergencia sanitaria. Además, esto dice por el cierre de fronteras del país que se efectuó en marzo. El déficit del ingreso primario fue superior al de la pasada gestión, explicando por la mayor renta de la inversión directa. Por su parte, las remesas familiares recibidas, principal componente del ingreso secundario, contribuyeron de manera positiva a la cuenta corriente. ¿Qué ha pasado? Que ha habido mayores remesas, ¿no? La gente que está trabajando afuera ha mandado más platita. Veremos nuestra balanza de pagos de Bolivia. Aquí está, esta es la última que tenemos. Nos dice, el déficit de la cuenta corriente fue financiado principalmente con los activos de reserva. Las reservas internacionales también financiaron una mayor adquisición neta de activos de la cuenta de inversión directa. O sea, ¿con qué hemos financiado nuestros déficits? Con activos de reserva. Otra forma de financiar el déficit, ¿cómo es? Es como en una casa, ¿no ves? Yo tengo ingresos, tengo gastos, y en este caso tengo más gastos que ingresos. ¿Cómo financio ese déficit? ¿Quién me dice? En su casa. Por decirles, no sé, su papá gana 10,000 bolivianos o 5,000 y resulta que este mes hay más gastos. ¿Por qué? Porque, digamos, hemos tenido que comprar más medicamentos y resulta que ya los 5,000 no alcanza. Necesitaríamos 5,500. ¿Cómo financiamos ese déficit? Esa plata, esa diferencia. ¿Quién me dice? Franklin, ¿cómo financias? Franklin Flores. Franklin, se ha dormido Franklin, creo. Ah, no, te voy a desbloquear, espérame un ratito. Ya, ahora sí, dale, Franklin. Franklin, ¿cómo financias en tu casa, por ejemplo, si tienes un ingreso de 5,000 bolivianos y un gasto de 5,500, ¿cómo financias esos 500 que te están faltando para cubrir tus gastos? Fernando, si no, Fernando Escobar. Franklin se ha dormido. Lice, soy Franklin, ¿qué soy Lice? Ah, ya, Franklin, pensé que te habías dormido. Ya, Dime, Franklin, ¿cómo Lice, le he financias? escuchado el ejemplo que me ha dado de que tengo 5,000 bolivianos, pero para poder financiar mi casa y me falta, pero para mi casa necesitaría unos 5,500, me dijo, ¿no, Lice? Sí, ¿Cómo conseguir los 500 para poder sí, financiarlo o poder aumentar? En sí, este caso, licenciada, si fuera así, podría ser un préstamo. eso, muy bien. Igualito es en el país, ¿no ve? Puede ser un Sí, préstamo, pero si licenciada. tuvieras, digamos, unos ahorros, podrías financiar con tus ahorros o podrías financiar con un préstamo. Gracias, Franklin, excelente. Lo mismo es en el país, ¿no ve? Hay un déficit, entonces dice, se ha financiado con activos de reserva. ¿Qué significa? Con nuestro ahorrito, ¿no? Con nuestros ahorros. Por decirles, por ejemplo, en una casa puedes tener, no sé, joyas de oro, las vendes, listo, financias con eso. O puedes endeudarte, ¿no? Es otra forma de financiar. Entonces nos dice, las reservas internacionales también financiaron una mayor adquisición neta de activos de la cuenta de inversión neta. Igual, las reservas internacionales, puede ser que yo haya, como familia también yo puedo aplicar internacionalmente, ¿no? Puede ser que haya comprado un bono del Tesoro de los Estados Unidos y lo tenga ahí, o una cuenta de ahorros en el exterior. Digo, no, ese mi ahorrito lo utilizaré para poder financiar el exceso de gasto que yo tengo, ¿no? Lo mismo ha hecho en nuestro caso, en nuestro país, ¿no? Eso dice. Y disminución de pasivos del sector privado. Entonces aquí también ha habido una disminución de pasivos. ¿Qué significa? ¿Qué es un pasivo? ¿Se acuerdan en conta? Es una deuda, ¿no? Entonces dice que ha habido una disminución de pasivo. ¿Qué significa una disminución de pasivo? Que ha disminuido la deuda, ¿no? Entonces, de pasivos con el sector privado, del sector privado. Por su parte, se registró una reducción de activos. Veremos ahora sí, una reducción de la cuenta de inversión de cartera debido a la liquidación de instrumentos relacionados con las participaciones de capital y de deuda. ¿Cuáles son los instrumentos de participaciones de capital y de deuda? A ver, ya saben ustedes. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? Instrumentos de participaciones de capital primero. Instrumentos financieros. ¿Se acuerdan que hemos visto ya esto, la anterior clase? ¿Qué es un instrumento financiero o un activo financiero? De deuda. ¿Qué es un activo financiero de deuda? Ay, chicos, por favor, ¿qué es un activo financiero de deuda? ¿Quién me dice? Fernando. Sí, Fernando, por favor. Un pagaré LIC podría ser, Eso, muy o bien. acción.
Y un activo financiero de capital. De deuda es un Acciones. pagaré. De capital, lo has dicho tú. Sí, acción. Una acción. Es una, Muy bien. una acción. Muy bien, gracias, gracias. Está bien, significa que me han entendido algo por lo menos. Ya. Entonces, ahora sí leeremos. ¿Qué nos dice? Aquí está. Este es el primer trimestre del 2019. Está comparando con el primer trimestre del 2020. Lo voy a agrandar un poquito para que quede mejor, ¿ya? Esta es nuestra cuenta corriente a nivel Bolivia, ¿no? Nos está diciendo, estos son los bienes y servicios. Ahí tenemos importaciones y ahí tenemos exportaciones. Ahí nos muestra, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el débito está diciendo que es lo que nosotros estaríamos importando, ¿no? Y aquí lo que estaríamos exportando. Ahí teníamos en el primer trimestre del 2019 519 negativo, ¿no? Teníamos un balance negativo. Aquí necesitábamos una necesidad de financiamiento de 534. Y eso está en millones de dólares al primer trimestre, ¿no? Y aquí teníamos un saldo, como les decía, fíjense, en la gestión 2019, en el análisis que nos hacían, nos decía que en la gestión 2019 teníamos un déficit de menos 1.03 y para el 2020 tenemos menos 0.4. Se ha contraído la economía, ¿no? Lo mismo, ¿qué ha pasado? Fíjense, si nosotros comparamos las importaciones de este año con las importaciones del año pasado, este año tenemos 2.852 millones de dólares y el año pasado teníamos 3.320, ¿no? Lo mismo en la parte de las exportaciones, igual, ¿no? Aquí tenemos menos y aquí teníamos más exportaciones. Y estamos en el primer trimestre, no se olviden, ¿qué habrá pasado en el segundo trimestre? Ya de abril a junio, ¿no? Esta es la parte de la cuenta corriente que quería mostrarles. Esta es la balanza de pagos. Ahora aquí, si queremos ver más a detalle, ¿a qué se referirán estos bienes y a qué se referirán estos servicios? ¿No? Podemos ir más abajo. Más abajo. Les comento que además esta balanza de pagos la elaboran todos los países de la misma forma, porque hay una norma y hay un acuerdo internacional. Es el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que emite las normas para decirles cómo tienen que elaborar esta balanza de pagos, para que sea comparable entre país y país, ¿no? En la cuenta financiera, en la balanza de pagos, tenemos que ver la balanza de pagos, ¿no? Tenemos una parte que era la cuenta corriente, una partecita chiquitita que es la cuenta capital. ¿Quién ha leído las diapositivas? ¿Qué es la cuenta capital? ¿Quién me dice? Es mini, fíjense. Cuenta capital son 2 milloncitos. 2 milloncitos, había 0 acá. Ahora aquí ha habido 3 millones, aquí ha habido 1 millón y hay un saldo de 2, ¿no? De 2 millones. ¿Qué es la cuenta capital? Ya hemos dicho, la cuenta corriente está referida a lo que son todos los movimientos de compras y ventas, vamos a decir, de bienes y servicios, ¿no? Aquí están los importaciones, exportaciones. Ahí está. ¿Qué me dice? Y ahorita vamos a ver, ya ahorita vamos a investigar. A ver, vayan viendo si no sus diapositivas, a ver quién me dice. Un punto extra al que me diga qué es la cuenta capital. Y la otra parte, el otro componente de la balanza de pagos es la cuenta financiera. Esta está referida a todo lo que son los intercambios, como decíamos, ¿se acuerdan? Los intercambios netos de factores, ¿no? La parte financiera, la plata, las inversiones en activos financieros, todo aquello está en esta parte, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, comparando, si se fijan, teníamos en inversiones directas el año pasado y ahora este año, lo que teníamos el año pasado, teníamos un déficit de 563 millones, ahora son 246 millones de déficit. La diferencia, el año pasado teníamos el saldo, era 1.4, ahora es 0.6, ¿no? Y comparando un poquito toda la cuenta financiera. Ahora vamos a ver, revisar también la teoría, ¿ya? Pero vamos viendo cómo está ahora. Aquí hay un análisis más a detalle. La cuenta corriente nos dice, ¿no? Al primer trimestre hay una importante corrección del déficit de la cuenta corriente del 0,4% del PIB, debido principalmente a la disminución del déficit en la balanza comercial de bienes y servicios, ¿no? Entonces, la balanza comercial, importaciones, exportaciones. Se registró un superávit en la balanza de bienes y un menor déficit en la balanza de servicios, ¿no? Que compensaron el resultado negativo. Ya, ¿qué más nos dice? En bienes, ¿cuáles serán los bienes que están considerados ahí en nuestra balanza de pagos? Y aquí nos explica, fíjense. Aquí nos explica. Las mercaderías. Dice, la balanza comercial presentó un superávit de 202 millones al primer trimestre del 2020, situación que no se observaba desde el 2015. Este resultado se debió a una reducción de las importaciones y un ligero incremento de las exportaciones. Interesante, ¿no?
Fíjense, no hemos importado mucho, ha reducido y ha habido un poquito más de incremento en las exportaciones. Bien por nosotros, ¿no? Eso ha sido bueno. Respecto al periodo anterior, entonces vayamos a ver. Miren cómo está. Mercancías generales, dice, ¿no? 2037 y haya habido aquí es superávit, ¿no? De 202 millones. Algo que no se veía desde el 2005, porque después hemos tenido puro déficit, ¿no? Ahora, ¿qué entra en esto? Fíjense, aquí nos dice, el incremento en el valor de las exportaciones se debió al mayor valor exportado de minerales. Una de las cosas que nosotros más exportamos es el oro, por ejemplo. ¿Y qué decían del oro? Que el oro había subido, ¿no? Entonces eso también ha debido ayudar. Así como de productos no tradicionales, mientras que los hidrocarburos representan un valor similar al de la pasada gestión. Por su parte, la disminución en el valor de las importaciones se debió principalmente a una menor compra de bienes intermedios, ya que la baja en la compra de bienes de consumo y bienes de capital fue más moderada. Listo, ahí está. ¿Cuáles son los bienes de consumo, bienes intermedios? Básicamente nos está diciendo que nosotros más exportamos son minerales, ¿no? Son minerales y también exportamos soya y otro tipo de productos no tradicionales, nos dice, ¿no? Y ahí están las importaciones, fíjense cómo está, ¿no? Ahí estaban las importaciones, una comparación de qué años, vamos a ver en qué periodos, aquí está, del 2015, 2016, todo era déficit. Y finalmente aquí en el 2020, en el primer periodo, hemos tenido un superávit, qué maravilloso, ¿no? No hemos importado tanto, no hemos sido tan consumistas. Bueno, esto ya es más detalloso, ¿no? Aquí nos dice qué exportaciones hay, otros bienes, Listo, ¿alguien sabe? ¿Ya han visto alguna pregunta aquí? Ya hemos visto, aquí está mucho más detallado, ya no voy a revisar todo porque nos vamos a pasar toda la tarde aquí. Aquí está todo el detalle, podemos ver, digamos, todo el detalle de la balanza de pagos de este trimestre. Bien interesante, ustedes lo van a revisar porque les he hecho unas preguntas que tienen que responder para poder revisar este cuadro. Tienen que revisar este cuadro para poder responder las preguntas. Miren, aquí les da las exportaciones por producto. ¿Qué había sido? Lo que más exportamos habían sido minerales, hidrocarburos, las no tradicionales. Entre las no tradicionales se lleva la flor, pues, nuestra Santa Cruz, ¿no? Porque en Santa Cruz es lo que más producen es soya y es lo que más exportan en productos no tradicionales, ¿no? Ahí tenemos la soya, la castaña, también la quinoa, ¿no? En la parte occidental. Entonces, todo esto, todo aquí hay un detalle pormenorizado de todo, cómo ha sido en este informe. Y ahí está súper detallado. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran preguntar hasta aquí, o todo se entiende y van a poder responder. O no se entiende nada, por último. Chicos, por favor, digan algo. Me siento como ese show de los mopeds con todos ahí, pero nadie canta. ¿Nadie? ¿Todos se han entendido perfectamente o todos se han dormido? Creo que una de las dos, ¿no? ¿Nadie me dice qué es la cuenta capital? Ya, vamos a repasar un poquito, solamente para que se les quede el concepto, ¿ya? ¿Cuál es la estructura de la balanza de pagos? Están viendo mis diapositivas, ¿verdad? Dice, Ya. Hemos visto dice, Sí. respecto a la cuenta capital, dice, esta cuenta es la que en sí refleja lo que son las transacciones exteriores netas de capital. Ya. Por ejemplo, En caso, digamos, que si hubiera un déficit en lo que es la cuenta corriente, entonces podría financiar con lo que son un capital procedente del exterior. ya. Está bien, pero digamos un ejemplo, ¿qué entraría dentro de esa cuenta capital? Por ejemplo, yo les he mostrado en la cuenta comercial, ¿no ven? La balanza comercial, ahí están las importaciones, exportaciones, soya es lo que exportamos, ¿no ven? Importamos productos, bienes intermedios. Y en esta cuenta capital, ¿qué entraría? Transferencias bancarias, Lice. Ya, más o menos, estamos por ahí. Fíjense, aquí les he puesto el chanchullo. 2 personas, pero me han respondido. Voy a anotar la participación de las 2. Fíjense, ¿qué nos dice? Nos dice la cuenta de capitales, van por ahí, está bien. La cuenta de capitales registra todas las transferencias de capital y transacciones en activos no financieros no producidos, como es el caso, por ejemplo, de las patentes. O sea, ¿qué entra aquí? Por eso es bien chiquitito. ¿Qué entra aquí? Es, por ejemplo, digamos que hay una empresa en Estados Unidos como que ha producido el Word, por ejemplo, ¿no ve? El Word tiene una patente.
nosotros tenemos que pagar derechos de uso de esa patente. Entonces nosotros les pagamos y por ese concepto sale dinero. Ahora, puede haber otra patente aquí dentro de Bolivia, por ese concepto ellos nos pagan dinero. Por ejemplo, ¿qué patentes pueden ser? Patentes de uso no solamente de software, también puede ser patentes de uso de, por ejemplo, para la explotación de minerales, ¿no? Ahí también hay patentes, ¿no? Aunque eso se refiere un poquito a eso, ¿no? Entonces, por eso es bien poquitito este tema de lo que es la cuenta capital. La cuenta financiera es lo que ustedes han dicho. Miren, ahorita vamos a revisar esa parte. Lo que ustedes han dicho es propiamente lo de la cuenta financiera. Vámonos a revisar la balanza de pagos. Ustedes ya me han dicho que era la balanza de pagos. ¿De qué se compone? Aquí está, la cuenta corriente. ¿Se acuerdan que hemos visto en cuenta corriente? La balanza comercial, que eran las importaciones y las exportaciones. Ustedes ya saben qué es lo que más importa a Bolivia y qué es lo que más exporta a Bolivia, ¿no? ¿Quién se acuerda? A ver, que me diga. Otra participación voy a anotar. Tengo que anotar 2 nombres, ahorita me anotaré. ¿Qué es lo que más exporta a Bolivia? A ver, ¿quién no se ha dormido en la presentación sabe? Minerales, licenciada. Bien, muy bien. ¿Quién ha dicho? No he visto. ¿Quién ha dicho? Aide Aide, apellidas. Bautista. Bautista, muy bien. ¿Quién más me ha dicho? Fernando era, creo, ¿no? El que respondió hace rato. ¿O quién respondió? Franklin, licenciada. Franklin, perdón, Flores. Franklin Flores. Ya, Franklin, ya te estoy anotando, Franklin. Gracias, Franklin. Ya, Yo ahora más sí. antes, Lick. Más antes. Ay, ¿quién fue? ¿Quién fue? Que respondió más antes. Yo respondí más antes. Fernando Escobli. Ya, Fernando. Muy bien. Gracias, Fernando. Ok, ya tengo anotado. Muy bien. Ahora vámonos a revisar el concepto. En el concepto nos dice lo que ya hemos visto, ¿se acuerdan? Importaciones y exportaciones está en la balanza comercial. En la balanza de servicios, ahí están todos los servicios no factoriales que son fletes, seguros, turismo, ¿no? No factoriales significa que no son de industria, o sea, no son no factoriales, por eso dice, no salen de empresas manufactureras, por eso se llaman no factoriales. Fletes, seguros, turismo, ¿no? Hotelería, servicio de capital, aquí está el pago de intereses, remesas, de utilidades, ¿no? Todo lo que es de capital. Servicios laborales, remesas de trabajadores, lo que les decía, trabajan afuera y mandan la platita, ¿no? Esa es básicamente la cuenta corriente. Después viene la cuenta financiera y de capital. Aquí está la financiera, es la más importante. La de capital es chiquitita, por eso les decía. La financiera es donde lo que ustedes me han dicho, la inversión directa, la inversión de cartera, los instrumentos derivados, los instrumentos de capital, los instrumentos de deuda. Otra inversión, activos de reserva. Ahí están los activos de reserva. En la cuenta capital, y aquí lo que les explicaba, ¿no? Ahí nos dice, ¿qué es la cuenta corriente? Registro de los flujos de bienes y servicios, hemos visto. La cuenta financiera es la parte de la platita, ¿no? La parte financiera, cuando yo compro activos financieros, bonos, pagarés, eso es, ¿no? Y la cuenta capital, por eso es chiquitita, es el tema de lo que son patentes, ¿no? Patentes, cosas que, por eso dice, en activos no financieros, no producidos, o sea, no son financieros, que no son tampoco producto de la industria, pero que generan ciertos beneficios, tanto nosotros tenemos que pagar afuera como de afuera nos pagan a nosotros, ¿no? Entonces es una cuenta generalmente menor, poquito se registra ahí. Errores o omisiones generalmente a veces no cuadra, como en contabilidad, ¿no ve? No cuadra, así hay que sacarse los pelos para que cuadre. No sé si les ha pasado, pero aquí tenemos también eso. Sí, Cristian, dime, levantaste la mano, adelante. Le hice una pregunta, ¿por qué los servicios financieros no están dentro de la cuenta financiera? Tenemos una parte específica, ¿no? Aquí está. Lo que pasa es que, aquí está, los servicios, estamos hablando de los servicios financieros, ¿no? ¿Por qué no están? Lo que pasa es, ¿sabes qué? Esta estructura, buena pregunta. Esta estructura nos la da el Fondo Monetario Internacional. Y yo entiendo que no está. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la cuenta financiera es cuando nosotros aplicamos el capital, es decir, nosotros, digamos, colocamos nuestro dinero cuando estamos en la cuenta financiera. Nosotros colocamos nuestro dinero y nosotros invertimos, ¿no es cierto?, en instrumentos derivados, activos de reserva. En cambio, en esta parte son básicamente lo que son el servicio de la deuda, ¿no? Cuando nosotros pagamos intereses, remesas de utilidades, que eso va a afectar a lo que es nuestra balanza de servicios, porque esos son como servicios financieros.
que nos prestan servicios financieros. Nosotros, por decirles, nos prestamos plata, es un servicio que nos están prestando. Entonces, entra como servicios financieros. Y además, la otra razón que te decía es que esta estructura es una estructura elaborada por el Fondo Monetario Internacional, y es una estructura que se la utiliza a nivel internacional. Pero sobre todo se entiende por esa razón, porque esta es cuando tú colocas tu dinero en la cuenta financiera y de capital. En cambio, esta es el servicio de la deuda que tú pagas cuando tú recibes préstamos, ¿no? Ya, entonces vayámonos a las preguntas. Si no hay más preguntas, vayámonos al cuestionario para darles una breve explicación. Si se corta, chicos, estamos a pocos minutos. Si se corta, por favor, les voy a pedir que hagamos una pequeña reunioncita, aunque sea de 10 minutos, para explicarles qué quiero que hagan, ¿ya? Todavía tenemos 3 minutos, a ver qué nos dé el tiempo. Yo les he dado este ejercicio, o sea, estas preguntas, para que podamos entender un poquito más. Y nos dice lo siguiente, nos dice, responde las siguientes preguntas en una hoja de tu cuaderno, escribe manualmente, pon tu nombre y tu firma y adjunta el link en el Classroom desde aquí, pero esto va a ser en el Moodle 1000 aulas, ¿no? Porque estamos trabajando en 1000 aulas, perdón, porque voy a cambiar esto. Ya. Nos dice primero, ¿cuál es el saldo de la balanza comercial de Bolivia en la gestión 2019 o el último trimestre publicado? En este caso vamos a tomar el último trimestre publicado. ¿Cuál era el trimestre de enero a marzo del 2020? ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren hacerlo del año pasado, pueden hacerlo también, no tengo problema, pero yo preferiría que lo hagan de enero a marzo, porque ustedes saben que en temas financieros tenemos que ver el tema de lo que es la oportunidad y que la información sea oportuna, sea la más reciente posible, ¿no? Entonces esta sería la más oportuna. ¿Qué puedes opinar al respecto? ¿Es positivo o negativo para el país? ¿Por qué? Creo que ya hemos dado esa respuesta. ¿Quién me va a ayudar a responder esto para hacer como ejemplo? ¿Quién más quiere ganarte unos puntillos? Unos puntos adicionales. ¿Nadie? ¿Quién me ayuda a responder? Ya hemos respondido esto. Ahí está, alguien. ¿Quién me ayuda? ¿Anaí? No. A René, por favor, ayúdame. Responderemos esta pregunta. Hola, licenciada. Te muestro el chanchullo para que veamos y para que me dictes. A ver, licenciada. Sí, Te muestro. Ahí está. Espérame un ratito. Aquí vamos a irnos a la balanza de... Ahí está. Ahora sí. ¿La puedes ver, no ves? Sí, la balanza de pagos. Ya. Ahora sí, dime. La pregunta era, te la voy a leer. Dice, ¿cuál es el saldo de la balanza comercial de Bolivia de la gestión 2000 del último trimestre publicado? ¿Qué puedes opinar al respecto? ¿Es positivo o negativo para el país y por qué? De acuerdo a la tabla nos indica que es negativo. Ya. El saldo. El saldo de en cuenta corriente tenemos un valor negativo. Ya. Ese es del primer trimestre, no dice el primer trimestre, licenciado. Mira, aquí está, dice 1T 2020, es el primer trimestre. Ah, ok. Bueno, licenciada. ¿Es negativo? Sí, negativo. ¿Negativo en cuánto? En 143 en la cabeza de necesidad. 145. 145, perdón. 145 millones. Muy bien, excelente. Dame un ratito. ¿Qué opinar al respecto? Positivo o negativo? Es negativo. ¿Y por qué es negativo?